El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Hola, ¿qué tal, amables amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto, un honor y un placer estar acompañándolos este miércoles. Y pues bueno, estamos en su programa, una emisión más en Detrás de tu voto. Hay buenas noticias. Les recuerdo que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, la cual es www.ieem.org.mx o a través del teléfono 01800 712 4336, o bien, si lo prefiere y si es más adepto a la cuestión de las computadoras, también nos puede encontrar en las redes sociales a través del Facebook IEM Oficial o a través del Twitter @IEM_MX. Y pues bueno, ¿qué les parece si, sin más, pues entraríamos a la charla del día de hoy? Nos acompaña del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto, maestro José Sánchez Fabián. Muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. Gracias por esta invitación, gracias por este espacio de diálogo, de convivencia, a sus órdenes. Muy bien, y bueno, el maestro nos acompaña el día de hoy porque vamos a estar tocando un tema que sin duda pues va a ser de gran relevancia y de mucha importancia para todos los estudiosos del derecho. Y es que hoy nos vamos a poner a dialogar un poquito acerca de toda esta gama de estudios de posgrado y la gran serie de actividades académicas que realiza precisamente el Instituto Electoral del Estado de México a través de su Centro de Formación y Documentación Electoral. Y bueno, pues si nos gusta platicar un poquito, maestro, acerca de cuáles son estos posgrados que están ofertando actualmente. Bien, en primera instancia es importante comentar que el contexto en el cual se han llevado a cabo los posgrados del Centro de Formación y Documentación Electoral. Y sin duda alguna esto también nos lleva a una reflexión de inicio teórica, en la cual nos permita precisar que los modelos democráticos como el del Estado de México, como el de la República Mexicana, se van fortaleciendo poco a poco en la medida en que la tríada que lo conforman van cumpliendo con sus expectativas y con ese posicionamiento que deben de tener. ¿De qué estamos hablando? La tríada la conforman las instituciones electorales, aquellas responsables de organizar procesos electorales y aquellas responsables de calificar esos procesos electorales. El segundo elemento de la tríada serían los institutos políticos, llamados partidos políticos, los cuales constitucionalmente representan los intereses de los ciudadanos. Son organizaciones que fueron creadas y que asimismo se ostentan como representantes de los intereses ciudadanos. Y la tercera parte de la tríada sería el ciudadano mismo. Estamos hablando de aquellas personas que son dueñas de su conciencia y que tienen capacidades ciudadanas que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con valores como la participación política, como la tolerancia, la responsabilidad, y uno de ellos, particularmente, que es el que nos compete a nosotros como instituto responsable de organizar procesos electorales, el voto, la emisión del voto. El ir a las urnas el día de la jornada electoral y a través de esa decisión que es secreta, tú deposites la confianza en un representante. Tú vas a delegar eso que tú quisieras que hicieran por ti, eso que tú deseas que se tomen como decisiones acertadas en el ejercicio de gobierno. Entonces estás delegando en alguien esa responsabilidad. Esa sería la tercera parte de este componente democrático para que funcionen los modelos. El día de hoy, pues nos vamos a centrar en una parte sustantiva bien dicha y escrita en el Código Electoral del Estado de México, en el cual faculta al Centro de Formación y Documentación Electoral
que es una instancia del Instituto Electoral del Estado de México, a difundir, a promover la cultura político-democrática. Y en automático, ¿esto a qué nos lleva? ¿Quiénes son aquellos responsables y quiénes son aquellos destinatarios de la cultura política democrática? Bueno, pues en primera instancia son las instituciones que, como el Instituto Electoral del Estado de México, tienen que difundir diferentes estrategias de vinculación, de capacitación, de actualización o de profesionalización a aquellos ciudadanos interesados en desarrollar esas capacidades para poder participar en el modelo democrático. ¿A qué nos referimos? A que sin duda alguna el instituto, el IEM, es una parte sustantiva en la promoción de la participación política, en la participación en asuntos que tienen que ver en cómo gobernar y cómo elegir a quien quiero que gobierne. Pero algo más, cuando nos referimos a la triada, estamos también hablando de que las capacidades ciudadanas no solo van a recaer en un ciudadano, sino también en aquellos que conforman los partidos políticos y en aquellos que trabajan o que forman parte de los institutos electorales. De tal manera que aquí hay algo que transversalmente nos está atravesando como triada. ¿Y qué es? Sin duda alguna, es una capacidad ciudadana que tenemos que desarrollar y se llama profesionalización. Profesionalización del ejercicio de la política, de ese ejercicio ciudadano que necesariamente te involucra en diferentes ámbitos que hemos mencionado. Dicho de otra manera y con algunos ejemplos, si alguien de nuestros alumnos que ha cursado la maestría puede formar parte ya de un instituto electoral, puede formar parte de un partido político o es un ciudadano que en su ejercicio profesional se dedica a la docencia. Él, a través de esto que transversalmente nos atraviesa, que es la profesionalización, él tendrá la capacidad de tomar o asesorar a quienes toman decisiones en un partido político la mejor estrategia, la mejor táctica, con elementos teóricos, con elementos metodológicos, con un sustento, con un contexto, con una visión. Todo esto redunda en una toma de postura, pero una toma de postura profesional. Si trabaja en un instituto electoral, bueno, pues la profesionalización va a redundar en que él tomará las mejores decisiones en el cargo que tenga. Llámese en un órgano desconcentrado, puede ser un vocal de capacitación de organización o vocal ejecutivo, o puede formar parte de la estructura de esos órganos desconcentrados. A lo mejor su tarea es capacitar, a lo mejor es un enlace administrativo, pero lo está haciendo de manera profesional. Exactamente, ya con un bagaje, las herramientas, ¿no? Con herramientas técnicas y cognitivas. Maestro, y es que me gustó mucho un término que utilizó, y es precisamente la democracia. La democracia traduciéndose en ese ejercicio transparente que debería ser, y es que básicamente en nuestro país, si la democracia llegó para quedarse, pues sin duda alguna se tiene que estar contando con estudiosos del derecho electoral, que va más allá de reconocerlo como una rama más de estas ciencias jurídicas, sino, como bien lo menciona, una parte de profesionalización para alguien que va dirigido a estar al frente de algún cargo o estar colaborando precisamente en actividades propias del proceso. Así es. Mira, esto que tú acabas de mencionar es fundamental. El modelo democrático de nuestro país y de nuestra entidad es un camino sin retorno. ¿Esto qué significa? Que aquella tentación de los modelos autoritarios o totalitarios se ha ido alejando poco a poco. Hoy tenemos un modelo democrático que tenemos en primera instancia que alimentar y en segunda instancia tenemos que fortalecer para que en el largo plazo este modelo se logre institucionalizar, y en ese camino estamos. ¿Qué herramientas, entre otras, necesitamos para consolidar el modelo? Como actores, como parte de esta triada. Justamente una herramienta nos lo puede dar la profesionalización. Una de tantas, no es la única, pero puede ser una, en la cual un trabajo gradual, poco a poco,
nos va a ir permitiendo sumando esfuerzos de orden individual, sumando esfuerzos de orden académico, y esos esfuerzos también necesitarán de otros elementos, por ejemplo, de asuntos actitudinales. Cuando hablamos de actitudes, significa que un egresado de nuestra maestría tendrá ciertas actitudes, estará aquilatando ciertas actitudes, por ejemplo, el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, la profesionalización, un criterio de profesionalización, la solidaridad, la ayuda mutua, la iniciativa para el trabajo, una visión prospectiva, una visión analítica, sin prejuicios, es decir, un conjunto de actitudes. Pero también nuestro egresado tendrá otras capacidades que tienen que ver pues con lo cognitivo. ¿A qué nos referimos? Pues tienen que contar con marcos teóricos de análisis. Exactamente. Marcos teóricos que le permitan diferenciar que en una realidad tú puedes reconstruirla o resolverla desde una teoría, otra teoría, otra teoría. Eso tiene que ver también con ya como una postura de un egresado de posgrado, de que la realidad no es única, sino que necesita diferentes lecturas. Eso te lo da un estudio de posgrado de nivel maestría. Y una última parte, que sería la parte procedimental, ¿no? El cómo hacer. El cómo hacer se refiere a esa parte del método, de cómo resuelvo problemas. Resuelvo problemas de orden teórico o resuelvo problemas de orden profesional. Entonces estos tres ámbitos son los que estaría cubriendo la profesionalización a través de un programa de posgrado. Yo creo que en el fondo este es lo que inspira la creación de los programas de posgrado. Cómo poder colaborar como instituto a través del Centro de Formación y Documentación Electoral en la consolidación del modelo democrático. Sin duda alguna se trata de un trabajo que no luce y no es espectacular, pero que va sumando con el tiempo. Va sumando, es una cuestión cuantitativa que en un mediano o largo plazo se va a transformar en una cuestión cualitativa. Habremos de evaluar entonces la manera en que impactamos en ciudadanos, en los servidores electorales del instituto o de otros institutos, del tribunal, que también tenemos alumnos, o de qué manera impactamos en aquellos que participan en algún partido político. Es decir, todo este eje transversal va a redundar en la consolidación democrática. Y es que al final de cuentas termina siendo algo muy importante, porque no solamente están capacitando, por denominarlo de alguna forma, a personal propiamente del instituto, sino que también se abren a toda esta gama de posibilidades para que puedan estarse desempeñando, como lo menciono, en un partido político o de forma personal. Es muy, muy interesante. Y es que, bueno, ante prácticamente todo el universo que conlleva el hablar de la materia jurídica y política, pues creo que sí es de suma importancia el contar con profesionales que estén trabajando en este campo, pero que al final de cuentas conozcan todas las reglas que se manejan en las instituciones, los mecanismos que tienen para estar interactuando con diferentes sistemas, todos estos procesos y sobre todo en los eventos electorales. Fíjate que también esto es muy importante. En primera instancia, como la mecánica del cambio político en México o los dos paradigmas que analizan la transición a la democracia en nuestro país, donde establecen que hay ciertos eventos históricos que nos convirtieron en un país democrático. Si bien tomamos 1917 como el momento fundacional con nuestra Constitución, tendencialmente y formalmente fuimos una república democrática, pero en los hechos es hasta donde coinciden la mayoría de los teóricos, es hasta la década de los 70 con la reforma del 77 y después un conjunto de reformas en los 80 y en los 90, hasta esta última reforma, la mecánica ha sido la reforma política, es decir, modificaciones a la Constitución en el ámbito político electoral. Como ha sido esa la mecánica para fortalecer nuestro modelo, ha recaído mucho
en el derecho electoral. Hoy el derecho electoral se encuentra en un debate donde si es una disciplina o no es disciplina. Hay quien te dice que sí tiene autonomía y que tiene objeto propio, el derecho electoral. Entonces, forma parte del derecho, pero es una disciplina del derecho electoral. Entonces, este modelo democrático ha recaído en el derecho electoral. Lo hemos estudiado a partir del derecho electoral, por la dinámica. Sin embargo, en la medida en que se han ido fortaleciendo y creciendo las organizaciones electorales responsables de organizar procesos electorales, nos hemos dado cuenta que hay que administrarlas. Y por ello, el centro oferta una maestría en administración electoral. Comenzamos ofertando derecho electoral, por esta dinámica que recae en el derecho. Después ofertamos un programa de cómo se administran esas organizaciones electorales, nuestro instituto, por citar un ejemplo. Y posteriormente también se presenta otra necesidad, que es la calificación de los resultados en los procesos electorales. Entonces ahí entra el procesal electoral y tenemos una especialidad en derecho procesal electoral. Es decir, como que nosotros como centro de formación y como instituto hemos ido ofertando programas académicos que permitan a aquellas personas interesadas involucrarse y ser especialistas en una parte de este modelo democrático, desde el derecho, desde la administración o desde la calificación de procesos electorales. Entonces, lo que tú nos comentabas acerca de la conformación del campo de conocimiento, pues en primera instancia el CEFO estaría aportando, el Centro de Formación y Documentación Electoral, en el contexto nacional, estaría aportando de inicio experiencias de formación, experiencias de investigación, porque hay algunos alumnos que se titulan por tesis que abonan en la conformación de este campo a nivel nacional. Habrá otras instituciones educativas u otros institutos electorales que también tienen mucho que aportar a la conformación de este campo en el ámbito del estudio, ¿no? En el ámbito del estudio y en el ámbito de poder reconstruir todas esas experiencias y todos esos referentes empíricos en conocimiento, convertirlo en conocimiento. El conocimiento después se convertiría en una herramienta para que quienes toman decisiones lo hagan de la mejor manera. Efectivamente. Bueno, nos comentó un maestro que fue a partir de los años 70. Yo me iría todavía muchísimo más atrás, llegando por ahí del siglo XVIII, precisamente con la terminación de estas monarquías, sí. Precisamente, y yéndonos ya un poco más adelante, con este paso a la pérdida de los autoritarismos y estar dividiendo los poderes. Creo que en esa parte, pues ahora sí que la voluntad de las mayorías o las minorías, como se ve en un proceso democrático, pues siempre surgen, ¿no?, algunos cuestionamientos, algunas dudas, y precisamente es donde tiene gran parte de campo de acción el profesional en esta materia. Sí, el antecedente constitucional efectivamente se encuentra en el 57, ¿no? Nuestra Constitución del 57, luego la del 17. Son los antecedentes constitucionales, pero ya nuestro modelo de democracia moderno, o sea, la democracia actual, muchos coinciden, la mayoría de los actores coinciden. Habrá otros momentos fundacionales, por ejemplo, la reforma en los años 40, hay una reforma política, luego también en los 60 hay otra reforma, pero la reforma fundamental que permitió que nuestro sistema político se abriera y hubiera la representación de diferentes partidos políticos que en ese momento no tenían representación, por citar un ejemplo, el Partido Socialista de México, que antes era el Partido Comunista, después de la reforma del 77 logró su registro y logró establecerse, llegar y participar en el escenario político nacional. Asimismo, lo hicieron nuevas opciones políticas. El PDM, un partido cristiano de origen con base social cristiana,
Y otros partidos como el Verde, el PT, que son más recientes, sin embargo, todos ellos son producto de esta reforma política. Es decir, en el modelo democrático se logró que hubiera de las voces en el país, otras voces que pensaban diferente, pudieran tener representación política. Y esto hoy en día, en el 2015, pues nos da una amplia gama de opciones políticas, pensamientos políticos diferentes y posturas y lecturas políticas diferentes. Esto no es otra cosa más que pluralidad. Y la pluralidad es un valor de un modelo democrático. Y también le podríamos estar sumando la equidad, ¿no? La que equidad. es donde radicaría como tal el trabajo que tiene algún profesionista o alguien profesional en el campo del derecho procesal electoral. Así es. Yo creo que ya esta característica que tú mencionas, pues se puede ir trabajando y te puedes adentrando en ella, profundizando en la medida en que tienes mayores elementos, ¿no? De orden teórico, de orden metodológico. Muy bien. Entonces, ya nos abundó un poquito acerca de qué otros Programas ¿qué de otros posgrado. programas de posgrado tiene el Centro de Formación y Documentación Académica del IEM. Pero básicamente, ¿desde cuándo surge el primer programa? Tengo entendido que fue por ahí del 2009, sí, más o menos. Mira, en el 2009, la maestría en Derecho Electoral, en el mes de julio se obtuvo el REVOE, Registro de Validez Oficial de Estudios. Esto significa que, pues, para poder impartir un estudio de posgrado tienes que tener una acreditación, un registro. A diferencia de, otros programas de posgrado que pueden abrir, pero sin un REVOE. Nosotros, el alumno, una vez que egresa, pues él escoge su forma de graduación y posteriormente, ya que hace su examen de grado, se tramita su certificado y su grado. Este grado ya tiene un registro de validez oficial con el cual se genera tu grado y te vas a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y allí te otorgan tu cédula profesional. Esto significa que el REVOE es el fundamento legal de los estudios que tú estás realizando. Posteriormente, también en el mes de julio, pero del año 2011, obtuvimos el REVOE para la maestría en Administración Electoral. Y finalmente, en el año 2012, también en el mes de julio, se obtuvo el REVOE para la especialidad en Derecho Procesal Electoral. Como te das cuenta, esto fue gradual. Fue gradual y también este carácter de gradual significa que hemos ido explorando poco a poco las distintas áreas del conocimiento, que no son todas, que conforman el estudio de la democracia, pues porque nos faltaría la ciencia política, nos faltaría la sociología, nos faltaría la historia y algunas otras que también han abonado. ¿Esto a qué nos lleva? A que la conformación del campo de estudio Sería multidisciplinario. Es multidisciplinario, exactamente, y esa es una virtud, que es multidisciplinario. Y cada área, cada ciencia tiene algo que aportar. Creo que también debería de ser algo muy importante el hecho de estar reconociendo su ISO que tienen. Bueno, el ISO viene posteriormente, en el año 2013, es el reconocimiento con base a la política de calidad con la cual brindamos nuestros servicios. En el caso de esta política de calidad tenemos certificados el proceso de formación, que son los posgrados, el proceso de investigación, que es una actividad que también se realiza en el centro de formación y forma parte de los posgrados. Esta básicamente está sustentada en la realización de 2 coloquios de investigación anuales, donde los alumnos presentan sus avances de investigación. En algún momento, de manera inicial, presentan su protocolo de investigación, es decir, lo que ellos están pensando desarrollar como tesis para graduarse. Posteriormente entregan avances de la investigación y en un último coloquio presentan lo que sería el borrador de tesis. Esto está planeado de esta manera. Sin embargo, dada la complejidad del ejercicio de la investigación, nos ha ido enseñando que los alumnos hacen su mejor esfuerzo para presentar estos productos en los coloquios de investigación. Y el otra área en la que estamos certificados en ISO es el área de capacitación, que también está vinculada con esta área de formación, ¿no? Pero aquí
el formato es diferente, dado que un curso en promedio dura 20 horas, puede durar más a petición del área usuaria, pero también lo hacemos con estándares de calidad de ISO. Entonces son estas 3 áreas que nosotros tenemos como parte académica certificadas, que es formación, actualización e investigación. Y que sin duda fortalecen mucho pues todo este trabajo que han venido realizando. Sí, bueno, a lo mejor se me olvida una, perdón, te interrumpo, se me estaba pasando el Centro de Autoacceso de Idiomas, que también puede ser considerado como formación. Aquí ayudamos a los egresados a que adquieran la habilidad de la comprensión de lectura de un idioma diferente al español. Actualmente ofertamos inglés y francés. Muy bien. Bueno, pues le pediría al maestro José Sánchez Fabián que se quedara aquí con nosotros un ratito más. Vamos a lo que sería nuestro primer corte informativo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Este es su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Yo soy Alfonso Hernández González y les ruego que se queden con nosotros. Enseguida regresamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tecupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. En el marco de los eventos conmemorativos del Día Naranja, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la presentación del libro Los derechos en los tiempos del género, de mujeres, feminismo y derechos, obra en la que su autor, el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, destaca la importancia que ha tenido las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, al ser un ingrediente que abona a la distribución democrática de los cargos de representación popular a favor de las mujeres. Los comentarios de la obra estuvieron a cargo del consejero electoral Saúl Mandujano Rubio, con la moderación de los trabajos a cargo de la consejera electoral del IEM, Natalia Pérez Hernández. Al continuar con la implementación de sus programas de posgrado y con la finalidad de impulsar la formación de especialistas en la materia, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para ingresar a la 4ª promoción de la especialidad en Derecho Procesal Electoral, misma que se impartirá en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM durante 2 semestres y cuyo inicio está programado para el lunes 23 de noviembre de 2015. Los interesados en cursar esta especialidad del IEM pueden consultar y descargar la convocatoria a través del portal de internet del instituto ieem.org.mx. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tecupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Les recuerdo que estamos platicando con el maestro José Sánchez Fabián, subdirector académico del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos tocando el tema de los estudios de posgrado y actividades académicas que tiene el IEM. Y pues bueno, dejábamos un poquito el tema sobre la mesa, maestro, acerca de estos, precisamente estos programas, y ya tenemos algunos en puerta. Están actualmente abiertas las convocatorias. No sé si nos pudiera platicar un poquito acerca de esto. Sí, actualmente ya están en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México publicitadas las 3 convocatorias de ingreso a la maestría en Derecho Electoral en el ámbito de su 7ª promoción, a la maestría en Administración Electoral en su 5ª promoción y la especialidad en Derecho Procesal Electoral en su 3ª promoción. Digamos que aquí hay que tener presente alguna fecha importante para las 3. El preregistro concluye para el caso de la maestría en Derecho Electoral el día 24 de agosto. Para la de Administración Electoral el día 25 de agosto y la especialidad en Derecho Procesal Electoral se extiende hasta el mes de octubre, por ahí de la 3ª semana de octubre. Digamos que son los plazos que hay que tener presentes. ¿Cuál es la dinámica de ingreso a nuestros programas de posgrado? Vamos a hablar en este momento de las 2 maestrías, porque pues son las convocatorias que tenemos más próximas. El proceso de admisión comprende la evaluación de 3 factores que ponderamos en un 100%. ¿Cuáles son estos 3 factores? El primero de ellos es un examen de conocimientos generales, el cual tiene una ponderación del 50%. El segundo factor es la evaluación curricular, que no es otra cosa más que la revisión y comprobación y otorgar un puntaje a tu background, a tu formación, a tu experiencia profesional. Esto equivale al 25%. Y finalmente el tercer factor es el puntaje que obtienes, que es de 25%, producto de una entrevista. La entrevista que realizan académicos del centro de formación y se centra básicamente en temas que tienen que ver con el derecho electoral, con tu habilidad de hacer un protocolo de investigación y una tercera parte que es argumentar sobre un problema en el ámbito político electoral. Estas preguntas son libres, es un formato que si bien tiene un rigor como líneas generales de entrevista, es un formato libre que plantea el entrevistador, el docente, y que tiene el objetivo de diagnosticar el perfil del sustentante. ¿En qué medida cumple con el perfil o en qué medida no cumple con el perfil? Al final, estos 3 factores, como lo he dicho, se suman y dan un promedio general. Ese promedio general permite establecer al comité de admisión una media y establecer el número de ingresos que tenemos. Se ofertan 20 plazas para cada programa y estas 20 plazas se deciden de acuerdo al orden de prelación que obtienes, es decir, del promedio más alto al promedio más bajo. Es importante que revisen la convocatoria, actualmente está en la página del instituto, se puede imprimir y desde ahora ya pueden ir preparando su protocolo de investigación. Allí están señaladas las temáticas en las cuales puedes trabajar. También están señaladas las características que debe de tener el protocolo de investigación y puedes ir ya también conformando lo que es tu expediente, centrarse sobre todo en el grado de licenciatura y centrarse en lo que es la cédula profesional. En caso de que alguno no cuente con la cédula profesional, estaría todavía tal vez a tiempo de hacer la gestión ante la Dirección General de Profesiones. Tenemos entendido que son alrededor de 30 a 40 días lo que tardan en darte la cédula profesional. Ahorita sería el momento. Si dejamos pasar más tiempo ya no estarías en el lapso, ¿no?, que establecemos de manera legal. Es importante contar con estos documentos porque a pesar de que ahora en este proceso de ingreso hemos abierto y se firma una carta compromiso de
presentar originales en el momento que te inscribes. Es decir, si tú no cuentas con un documento original en el momento, puedes preinscribirte con el compromiso de entregar el original en el momento. Si no entregas original, no eres aceptado. Esto, pues la experiencia nos los fue dando, porque cada proceso de elección llegaban un número importante de sustentantes, pero sin algún documento, y se les tenía que decir pues que no podían acceder a concursar, ¿no? Ahora lo puedes hacer, pero con el compromiso de entregar originales el día de la inscripción. Sí, que al final de cuentas te habla de una seguridad, ¿no? Al estar realizando esta clase de programas. En este sentido, preguntarle, maestro, dentro de estos programas, ¿los modelos que se tienen son de escolarización en los tres? Sí, los tres programas actualmente tienen el modelo escolarizado, presencial, frente a grupo, ¿no? En el aula. Si me lo permites, yo puedo adelantar algo que está haciendo actualmente el Centro de Formación, y es la actualización del plan de estudios de la maestría en Derecho Electoral. Nuestro propio plan, aprobado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, cuando nos otorgó el REBOE, tenemos ahí una cláusula que nos obliga a que 4 años después de egresada la primera generación, tienes que llevar a cabo una revisión del plan de estudios, del plan y los programas, actualizarlos. Justamente en este año corresponde, y es lo que estamos haciendo. Una de las propuestas que tenemos en el estudio que hicimos de seguimiento a egresados y en el estudio que hicimos también con docentes, la mayoría de ellas nos dan como recomendación que 1 o 2 asignaturas sean en línea o virtuales. Esto significa que pues nosotros tenemos en este momento pues la posibilidad tal vez de que nuestro plan de estudios sea presencial, se convierta a mixto. Es decir, un porcentaje de asignaturas de manera presencial y otro porcentaje de asignaturas de manera virtual. Sin embargo, no podemos aventurarnos a decir que A, B o C asignatura puede impartirse de manera virtual. Se requiere algo que hemos hecho, y es un estudio de factibilidad. ¿Cuáles son aquellas asignaturas que por su contenido, por su competencia, por su habilidad, con la cual van a redundar, a finalizar, son aptas para impartirse de manera virtual? De inicio podemos pensar que ahora las 5 asignaturas dedicadas a la investigación, que se van a impartir desde el primer semestre, tienen que ser presencial, porque esas se tienen que impartir con un modelo de taller, un formato taller, donde la figura del docente se convierte en una figura de tutor. De guía. ¿No? De guía, De exacto, de asesor, en el cual tú como alumno te tienes que comprometer a leer y a escribir. Y el docente se compromete a tutorarte, es decir, a revisar lo que estás escribiendo, a lo que estás produciendo. Y eso no se puede hacer de manera virtual, tiene que ser de manera presencial, porque además también esto nos conecta con otra capacidad, con otra habilidad, y es la de la autonomía intelectual. La autonomía intelectual se nutre con base en la lectura, con base en la revisión de textos. Darte tu tiempo, reflexionar sobre lo que has leído, sobre lo que has reflexionado, y después escribir. Confrontar. Puedes confrontar a un autor, o lo puedes retomar, o decir, las siguientes líneas que yo escribo van en concordancia con el pensamiento del autor tal. Sin embargo, ¿no? Exactamente. Mi modo de ver las cosas. No, y es que es de suma importancia lo que menciona, maestro, porque precisamente sería el estar preparando a todos los futuros profesionistas que se van a estar desempeñando ya en determinado momento. Pues quién sabe si llega a cambiar un poquito, ¿no?, las cosas con estas reformas, por ejemplo, a la ley político-electoral. No sabemos todavía. Acabamos de ver un primer ejercicio, pero en determinado momento se pueden estar necesitando, ¿no?, de todo el apoyo y de todo el ingenio que tengan estos profesionistas que se van a estar preparando en las aulas del CEF. Sí, como toda reforma tiene que irse probando. Una reforma en principio es teoría, los cambios son teoría, y tiene que irse probando. En esta medida, pues, ¿cómo la pruebas? Estudiándola a partir de los resultados empíricos.
Es decir, pongamos un ejemplo, ¿qué pasó ahora con las candidaturas independientes? ¿Qué pasó con la cuestión de la paridad y la equidad de género, ¿no? En la postulación de cargos a puestos de elección popular? Necesariamente alguien tiene que evaluar qué ocurrió. Necesariamente alguien tiene que desglosar, tiene que describir y tiene que decirnos qué ocurrió. Puede hacer un estudio de caso a partir de un partido, o un estudio de caso a partir de estudiar a todos los partidos políticos, cuál fue su procedimiento para hacerlo y para cumplir. Esto es un ejercicio académico. Y este ejercicio académico, pues más tarde te va a llevar a, pues, evaluar una reforma y cuáles fueron sus resultados, ¿no? Yo creo que no es suficiente un proceso electoral. Tienes que dejar pasar 1, 2, 3 procesos electorales y decir, esto ha funcionado muy bien y acá nos hace falta esto. Solo hay un camino para llegar a ello, y ese camino es el camino del análisis y la reflexión académica. Y que aquí redunda precisamente la importancia que tiene el estar contando con personal propio, pues para que esté realizando este tipo de actividades. Así es, yo creo que ahí es donde se encuentra la fortaleza de nuestros estudios de posgrado, de nuestros programas, que tú al contar con un perfil de ingreso, puedes optar por especializarte. Con eso que ya traes de experiencia y de formación profesional en la licenciatura, puedes acá perfeccionarlo en la maestría o en la especialidad. Lo perfeccionas y nos va a traer como consecuencia un producto en el cual va a tener cierta calidad académica, cierta calidad de reflexión, de análisis teórico. Y entonces esto va a permitir pues hacer prospectiva también, ¿no? Aventurarse, bueno, no somos futurólogos, pero sí aventurarse a proponer qué es lo que necesitamos para consolidar un modelo democrático, que haya propuestas y probarlas, ¿no? Muy bien, en este sentido, maestro, preguntarle entonces, ¿a quién va dirigido precisamente pues estos proyectos? En el caso de la maestría en Derecho Electoral va dirigido a egresados de la licenciatura en Derecho. Y en el caso de la maestría en Administración Electoral va dirigido a aquellos egresados del área de las ciencias sociales. El otro requisito que hay que cumplir es que hayas trabajado o que tengas experiencia profesional en el ámbito político electoral. Bien puede ser en una organización, un instituto como el nuestro, un partido político, o inclusive puede ser una organización ciudadana que se dedique a difundir la cultura política democrática. Pueden ser organizaciones de observación electoral o pueden ser organizaciones pues que están involucradas con la resolución de problemas de representación política de grupos sociales, llámese indígenas, llámese mujeres, llámese jóvenes, ¿no? Es decir, el ámbito de la representación política no se circunscribe a un partido. También toca otros ámbitos de organizaciones políticas que están interesadas, 1, en promover la participación cívica y 2, promover formas de representación política a un nivel micro. Y que es fundamental porque precisamente en el proceso electoral que acaba de concluir el 7 de junio, pues uno de los principales tópicos en materia de quejas fue precisamente el respeto a los derechos político-electorales. Así es, esa parte es fundamental porque también está vinculada con, bueno, la reforma del artículo 1 constitucional de hace 2 años, en la cual nuestros derechos, uno de nuestros derechos humanos es un derecho político. Los derechos políticos ahora son derechos humanos. Y esto, bueno, conlleva a que ya de manera práctica, tal vez la primera es que yo tengo derecho, bueno, si no formo parte de un partido político, también puedo tener el derecho a que voten por mí, si yo aspiro a representar a alguien. Algo que no ocurría. La única forma, la única vía de acceso que tenías para representar a alguien era formar parte de un partido político, que te postulara un partido político. Ahora, pues con la figura de candidaturas independientes, tú puedes hacerlo. Claro está que hay que reunir ciertos requisitos, pero puedes hacerlo sin pertenecer a un partido. Y que al final de cuentas, si te topas con alguna inconsistencia dentro del camino o el proceso, pues vas a necesitar a un especialista en esta materia de derecho procesal, electoral, pues para que sea el garante, ¿no? de
de esos derechos. Fíjate que es ahí justamente donde se encuentra el campo laboral de nuestros egresados. Ahora que estamos haciendo la actualización del plan de estudios, requerimos de un estudio de factibilidad en el ámbito de un estudio de egresados y un estudio de opinión aplicado a los docentes. Nosotros vemos de manera muy positiva y con mucha simpatía cómo es que de nuestros egresados que entrevistamos, el 100% de ellos se encuentran trabajando en una instancia político-electoral. Llámese partido, organización o organizaciones ciudadanas. Todos se encuentran involucrados en actividades de ejercicio profesional político-electoral. Muy satisfactorio. Y bueno, sacando esto a colación, el Instituto Electoral del Estado de México es la única instancia que precisamente tiene estos estudios propios. Bueno, mira, en un estudio también de factibilidad, vuelvo a mencionar esta misma herramienta, nos permitió conocer que el INE, antes IFE, cuenta con una maestría en procesos electorales. El IEDF también cuenta con estudios de posgrado en el ámbito electoral. Por acá tuvimos la visita hace 3 años, del Instituto Electoral del Estado de Chiapas y se llevaron ellos nuestro modelo de maestría. Ahora ellos cuentan con una maestría que se llama en Derecho Constitucional con énfasis en electoral. Bueno, podemos decir que recuperaron parte de nuestras asignaturas y parte de sus contenidos. Sin embargo, ellos la adaptaron a su condición y a su contexto particular. Y también tenemos conocimiento de que existe una maestría en Derecho Electoral por parte del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Digamos que estas son las instituciones que la ofertan. También hubo una experiencia muy interesante del Instituto Veracruzano de Estudios Electorales, donde ellos impartieron durante algunos años la maestría en Derecho Electoral. Pues estamos hablando de 6 entes a nivel nacional. Bueno, actualmente nada más 5. Entonces una gran satisfacción y yo creo que es un motivo de orgullo para el Instituto Electoral del Estado de México pues contar, ¿no?, con precisamente el Centro de Formación y Documentación Electoral. Ahora entendemos por qué es de los organismos más importantes. Y bueno, retomando un poquito el tema en donde nos habíamos quedado, ¿cuál sería la planilla o la plantilla curricular que tienen estos programas? Bueno, en cuanto al diseño curricular de los programas, están conformados por una área cognitiva, que es el área teórica, un conjunto de materias que hacen énfasis a la parte teórica, a la especialización. Luego, otra área está conformada por asignaturas encaminadas a desarrollar habilidades, principalmente la habilidad de la argumentación y la interpretación jurídica. Luego viene el otro ámbito, que es el de la investigación, y es la que se dedica a trabajar la parte de la elaboración del protocolo, la tesis o la forma en que te vas a graduar. Son básicamente los 3 ámbitos, ¿no? El conceptual, el procedimental y el actitudinal, que se atraviesa todos los programas. Esa es la conformación curricular, la estructura curricular. Ahora, ¿cómo la llevamos a cabo este diseño curricular? Bueno, pues contamos con una planta docente que trabaja, los docentes trabajan en la Universidad Autónoma del Estado de México, son especialistas en el TEC de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, en sus campus de FES Acatlán y FES Aragón, y también en la Facultad de Derecho. Es decir, como tú te puedes dar cuenta, nuestra planta docente, nuestros docentes provienen de instituciones académicas, todas con prestigio, y que tienen relación con el derecho constitucional y el derecho electoral. Que al final de cuentas pues es algo sorprendente, ¿no? Y también pues invitar a todos los que nos están escuchando a que no dejen pasar esta oportunidad, porque a veces el encontrarte con esta clase de plantilla docente, por así decirlo, pues es estar inmerso en todo un mundo de experiencias y pues siempre hay algo que se le puede copiar o algo que se le puede aprender, ¿no?, a todos los maestros, y que sin duda pues te van a ayudar
a engrandecer un tanto más tus conocimientos. En cuanto al perfil de nuestros docentes, todos ellos cuentan con experiencia en materia electoral o la administración electoral. Forma parte de los requisitos que se toman para poder formar parte del claustro docente. Y también tienes que tener experiencia por lo menos de 3 años como docente. Es decir, el perfil está conformado por las habilidades docentes y por las habilidades profesionales. De tal manera que lo que el docente te transmite no solo es lo teórico, sino también lo práctico. Alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de estar en una clase, en un seminario, y hemos visto cómo el docente te vierte conocimiento teórico, pero te lo conecta con su experiencia profesional. Cómo resolvieron en un proceso, cómo resolvieron en otro proceso, te va poniendo ejemplos. Y creo que esto es muy formativo. Es muy formativo porque es lo que se requiere. De hecho, el modelo académico del centro de formación está conformado por esa base de estudios de caso, el método de casos. Y ahora, en la actualización que vamos a hacer, va a estar conformado por las competencias. Y una de las competencias es esa, que tú puedas establecer casos y resolverlos. Entonces, si ese es tu modelo educativo y por otro lado tienes tu planta docente con ese perfil, pues nos puede dar la idea de cómo estás trabajando ya un modelo curricular en contenidos y en docentes. Muy bien. Pues bueno, retomando, entonces se tiene por parte del Centro de Formación y Documentación Electoral 3 convocatorias para estos 3 programas que serían maestría en Derecho Electoral, la especialidad en Derecho Procesal y la maestría en Administración Electoral. Muy bien. Y entonces estos 3 programas, su curso se deriva en 4 partes. Sería ingreso, permanencia, egreso y graduación. ¿Cuántas generaciones se han graduado? 6. Bien, en Derecho Electoral han egresado 5 generaciones. Actualmente está cursando, tenemos grupo en segundo semestre y en cuarto semestre. Sí, y de la maestría en Derecho Electoral vamos a aperturar la convocatoria para la 5ª promoción. Esto nos dice que han egresado 3 generaciones. ¿Sí? De estos, en promedio, quisiera mencionar que hemos tenido alrededor de 160 alumnos egresados a lo largo de estos años. De estos 160 alumnos, me gustaría destacar 2 datos fundamentales, importantes, que nos dan una coordenada del estado actual de nuestros posgrados. El primero de ellos, ahora en este proceso electoral que está en curso, ya pasó su etapa preparatoria y la jornada electoral, hicimos un recuento de quienes de nuestros egresados están actualmente trabajando en las juntas distritales o municipales. Y alrededor del 50% de ellos ocupan un cargo, ya sea como vocal de capacitación, organización o ejecutivo, o en la estructura administrativa. Esto es un dato muy importante para nosotros, porque quiere decir que, o significa que la mayoría de nuestros egresados sí está desempeñándose en los lugares que... Pues muy bien. Maestro, lamentablemente los tiempos en radio y televisión son muy cortos. Yo creo que nos podríamos seguir aquí quedando horas y horas charlando sobre estos temas tan interesantes, pero no sé si guste agregar algo más. Bueno, en cuanto a graduación, titulación, son 52 alumnos los que tenemos. Diversificamos nuestras formas de titulación. Antes solamente era tesis, ahora es tesis, un proyecto de innovación, un proyecto de intervención y por promedio. Por tesis, aunque es el porcentaje menor, se han graduado 8 alumnos, el resto por promedio. El promedio es 9.6 o mayor, pero esto no es otra cosa más que la constancia y dedicación que los alumnos a lo largo de 4 semestres demostraron. Y de alguna manera, pues ellos pueden obtener su grado con ese empeño cotidiano que tienen. Pues por mi parte sería todo y muchas gracias por esta
espacio que nos han abierto. No, maestro, muchísimas gracias a usted por habernos compartido toda esta información, sin duda muy valiosa, sobre todo para pues las personas que están interesadas, ¿no?, en seguir en este camino. Bueno, pues amigos, ya lo escucharon, llegó el tiempo de despedirnos. Yo soy Alfonso Hernández González, les agradezco muchísimo el habernos acompañado en una emisión más de su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles y pues bueno, puedes seguirla a través de la página oficial del Instituto, www.iem.org.mx, a través de las redes sociales como lo es el Facebook IEM Oficial, a través del Twitter @IEM_MX, y pues bueno, no nada más es para estarnos siguiendo en las emisiones de estos programas, sino para que esté bien enterado y conozca de esta y de todas las demás muchísimas actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de México. Por mi parte es todo, le agradezco mucho y que tenga muy bonita tarde. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.